Hola, mi nombre es Ana María Molina Zambrano, soy estudiante de la Universidad CESMAS de la Tecnología en Gestión Financiera. El día de hoy vamos a darle solución al ejercicio asignado por el docente correspondiente al área de cálculo. Bueno, en este caso ha correspondido el tema de derivadas de orden superior, en el cual se ha asignado el siguiente ejercicio, en donde nos pide encontrar la segunda derivada. Bueno, entonces, nos pide calcular la segunda derivada del siguiente ejercicio. Y igual a x a la 2 más 5 sobre x a la 2 más 2. Utilizamos la regla del cociente. Entonces, primera derivada es igual al numerador x a la 2 más 5, x a la 2 más 5, derivada, por el denominador x a la 2 más 2 sin derivar, menos el numerador x a la 2 más 5, x a la 2 más 5 sin derivar, por el denominador x a la 2 más 2 derivado. Todo esto sobre el denominador x a la 2 más 2 elevado al cuadrado. A continuación vamos a calcular las derivadas quienes están indicadas. En este caso, primera derivada de la primera derivada de x a la 2 más 5, calculamos el exponente que está, este exponente lo pasamos a multiplicar, la operación nos quedaría 2x, porque 2x más 5 sería 0, entonces 2x más 5, 0, entonces 2x. 2x por, todo esto por el denominador sin derivar, que es x, en este caso x a la 2 más 2. Igual en la siguiente derivada que estaba indicada, menos el denominador, el numerador sin derivar, x a la 2 más 5, por, aquí resolvemos la misma operación, en este caso 2 que pasa a multiplicar, 2x más 2, derivada de 2, que sería 0, entonces 2x. Igual sobre x a la 2 más 2 elevado al cuadrado. Como podemos darnos cuenta, el 2x está repetido. 2x y 2x se repite. Entonces, lo que podemos sacar es el factor común. Lo podemos sacar como factor común. Entonces, quedaría 2x por x a la 2 más 2, pero tenemos que darnos cuenta que hay un signo el cual vamos a tener en cuenta para el siguiente paréntesis. Entonces, sería x a la 2 más 2 menos, por más menos, x a la 2 menos por más, menos 5. Sobre x a la 2 más 2 elevado al cuadrado. A continuación simplificamos y esto quedaría y' y la primera derivada 2x. Aquí al simplificar nos quedaría cancelando el x2, podemos cancelar el x2 con el x2, y nuestro resultado sería lo que me queda dentro del paréntesis, que sería
2 y el más 2 y el menos 5. Entonces, así, realizando esta operación, más 2 menos 5 menos 3. Sobre esto sobre x a la 2 más 2 elevado al cuadrado. Entonces, en conclusión, nuestra primera derivada es igual a, realizando las operaciones matemáticas, menos por más menos 6x sobre el denominador x a la 2 más 2 elevado al cuadrado. En conclusión, hemos encontrado la primera derivada para este ejercicio. Ahora vamos a calcular la segunda derivada, que es a donde queremos llegar. Entonces, segunda derivada, de igual forma vamos a aplicar la regla del cociente, pero ya trabajamos con el resultado de la primera derivada, que sería, de acuerdo a la regla del cociente, menos 6x, que es el numerador, menos 6x derivado por el denominador x a la 2 más 2, x a la 2 más 2 elevado al cuadrado sin derivar, menos el numerador menos 6x por el denominador derivado, x a la 2 más 2, x a la 2 más 2 elevado al cuadrado, elevado al cuadrado derivada. Listo. Sobre el denominador x a la 2 más 2 elevado al cuadrado por la regla del cociente. Entonces, como inicialmente lo habíamos hecho, vamos a calcular las derivadas que han quedado indicadas, en este caso el menos 6x derivada con el menos x a la 2 más 2 elevado al cuadrado derivado. Entonces, la segunda derivada igual, llegó una derivada igual a menos 6 por menos 6 por, aquí resolvemos la derivada, entonces derivada de menos 6 sería derivada menos 6x menos 6. Entonces, derivada de menos 6 por x a la 2 más 2 elevado al cuadrado, menos 6x, y vamos a calcular la segunda derivada que queda indicada. Entonces, multiplicamos, aquí encontramos un ejemplo que tenemos que solucionarlo con la regla de cadena, aplicando la regla de la cadena. Entonces, encontramos aquí la función interna, que es x a la 2 más 2. Entonces el 6x lo vamos a multiplicar por la función interna, que sería menos 6x. Entonces nos queda menos 6x, aplicando la función interna nos quedaría que la función externa, que es 2, pasaría a multiplicar 2
a la función interna, que sería x a la 2 más 2 por 2x. Porque aquí tenemos que tener en cuenta que encontramos una función interna donde nos va a permitir resolverla de acuerdo a la regla de cadena. Entonces, todo esto sobre x a la 2 más 2 elevado al cuadrado. Perdón, x a la 2 más 2 elevado a la 4. Porque aquí podemos ya, en este caso, simplificar 2 a la 2, x más 2 a la 2, sería x a la 2 más 2 elevado a la 4. Continuando con el ejercicio, para encontrar la segunda derivada, podemos identificar hasta donde hemos llegado que encontramos que podemos sacar factor común. Entonces se identifica cuáles son esos factores comunes. En este caso, tenemos aquí el menos 6 con el menos 6, como también el x a la 2 más 2 y el x a la 2 más 2. Serían nuestros factores comunes. Entonces, menos 6 por x a la 2 más 2. Y para nuestro siguiente paréntesis tenemos en cuenta que si dividimos el primer término elevado al cuadrado sobre ese término dividido entre el término, ese primer término nos da como resultado x a la 2 más 2, porque al cancelar menos 6 con el menos 6, nos damos cuenta que nos da x a la 2 más 2. Con lo que me queda, para continuar con lo que me queda en el numerador, que sería el 2, el x y el 2 y el x y el 2x. Entonces, no olvidemos que tenemos aquí un signo que está alterando a lo demás. Entonces, menos 2 por x menos 2x menos 2x por 2x menos 4x. Tengo 2x, entonces x por x a la 2, sobre el denominador x a la 2 más 2 a la 4. Simplificamos, aquí podemos cancelar, entonces sería segunda derivada igual menos 6 x a la 2 con x a x2 con una x2 las puedo cancelar. Entonces sería x2 más, lo hacemos acá para especificarlo mejor, x a la 2 más 2x por x a la 2 más 2 menos 4 x2 sobre, nuevamente para poderlo cancelar, entonces x a la 2 más 2 elevado al cuadrado, elevado a la 4. Entonces aquí sería, cancelo x2 con una x2, me quedaría 6x, menos 6. Simplificamos, me queda menos 6, pero olvidé de seguir cancelando, que puedo cancelar este x2 con una x2, entonces aquí me queda menos 6 por 2
aquí tengo un 2, entonces sería 2, este 2 que está positivo, menos el 3 que me quedaba de cancelar x2 con el menos 4x a la 2, que me quedaba menos 3x a la 2, sobre x a la 2 más 2 elevado a la 3, porque aquí ya había cancelado 1. Entonces 4 menos 1 me quedaba 3. Hemos finalizado la solución del ejercicio para encontrar la segunda derivada. Entonces nos podemos dar cuenta que menos 6 por 2 menos 3x a la 2 sobre x a la 2 más 3, perdón, x a la 2 más 2 elevado a la 3 es la segunda derivada de este ejercicio. Entonces, en conclusión, la primera derivada de x a la 2 más 5 sobre x a la 2 más 2 es menos 6x sobre x a la 2 más 2 elevado a la 2 es su primera derivada. Y segunda derivada es menos 6 por 2 menos 3x a la 2 sobre x a la 2 más 2 elevado a la 3 sería su segunda derivada. Bueno, para finalizar, eso ha sido la solución para este ejercicio, el cual ha correspondido para la evaluación del área de cálculo. Muchas gracias. Esa ha sido mi socialización.